siguiente de segundo año de la especialidad clínica médica en el Policlínico Neuquén. Hoy vamos a tener la clase de linfoma de Hodgkin y no Hodgkiniano por el módulo de hematología. Bueno, sabemos que los linfomas son neoplasias hematológicas que nacen en un lugar diferente de la médula ósea. Son neoplasias más frecuentes en varones y no se conoce la causa, si bien están establecidos que hay factores predisponentes, la infección por virus Epstein-Barr y la infección por HIV. Los linfomas se van a clasificar en dos grandes grupos. El primero es el Hodgkin, que es el menos frecuente, pero tiene mejor pronóstico porque es localizado. Se afecta un solo grupo ganglionar y se diseminan por continuidad linfática. En cambio, el segundo grupo son los linfomas no Hodgkin, que son los más frecuentes y los de mayor gravedad. ¿Por qué? Porque afectan a múltiples ganglios y se diseminan por vía hematógena, por lo cual la metástasis es más rápida y hay afectación extraganglionar. El tratamiento de estas neoplasias es quimioterapia. En estadios localizados puede usarse radioterapia, pero por lo general empezamos con quimioterapia. En este cuadro que aparece a la derecha y en la esquina superior vemos diferencias entre los dos tipos de linfomas, que son las que acabamos de decir. El linfoma de Hodgkin es localizado y la afectación mediastínica es frecuente, pero el resto de las localizaciones son infrecuentes. En cambio, en el linfoma no Hodgkin se presenta ya con compromiso extendido. No suele afectar el mediastino, pero sí suele dar adenopatías mesentéricas, extratorácicas, extraganglionares y afectar también la médula ósea. Vamos a empezar entonces con el linfoma de Hodgkin. Se define como una neoplasia linfoide en la que las células malignas de Hodgkin, o también llamadas Reed-Steinberg, se mezclan con una población heterogénea de células inflamatorias. Representan 1% de todas las neoplasias y el 10% de los linfomas. Tiene un doble pico de presentación, en los hombres jóvenes entre 20 y 30 años y en los adultos mayores entre 70 y 80. Bueno, ya sabemos que son idiopáticos y que el virus Epstein-Barr o la inmunodepresión es un factor de riesgo. Según la OMS, se va a clasificar en base a sus características histológicas e inmunofenotípicas. Esas son las famosas células de Reed-Steinberg y en este cuadrito vemos cómo se clasifica el linfoma de Hodgkin. Tenemos el clásico, que es el 90-95% de los casos, y donde vamos a tener que se subdivide en esclerosis nodular, celularidad mixta, depresión linfocitaria y rico en linfocitos. El más frecuente de estos cuatro es en el 70-80% de los casos esclerosis nodular. La clínica del linfoma Hodgkin es adenopatías, que por lo general son cervicales y supraclaviculares y se caracterizan por ser no dolorosas, presentan una consistencia firme y gomosa. Y también los síntomas B, típicos de los linfomas: fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Hablamos de pérdida de peso cuando el paciente perdió más del 10% de su peso habitual en los últimos 6 meses. Tenemos síntomas menos comunes, por ejemplo, el dolor de las adenopatías asociado al alcohol, esto es el signo de Hoster, la afectación hepática, el compromiso óseo de médula ósea y síntomas respiratorios. Cuando tiene estos últimos hay que sospechar hay que ir a buscar una masa mediastínica en la placa de tórax. El diagnóstico se hace por biopsia e inmunohistoquímica. Vamos a tener que mandar anatomía patológica en uno de los ganglios que nosotros pensemos que esté comprometido y se le tiene que aplicar inmunohistoquímica, donde vamos a ver estos hallazgos microscópicos como se observan en la imagen de la izquierda y el inmunofenotipo definitorio de las células de Hodgkin o de Reed-Steinberg. Ese es el diagnóstico, pero podemos requerir otros exámenes complementarios que nos van a servir para terminar de evaluar o estadificar a nuestro paciente. Las serologías, volvemos a repetir que está asociado con el virus Epstein-Barr, entonces tenemos que ir a buscarlo. La tomografía y el PET, que sirven para estratificar. La punción de la médula aspirativa de la médula ósea solamente se solicita si hay citopenias inexplicables, y el ecocardiograma y la función pulmonar, que se hace previo al tratamiento. Bueno, en la foto que vemos a continuación están los estadios de Ann Arbor, que eran los que se usaban antes para
estadificar al linfoma de Hodgkin. Pero en realidad ahora lo que se usa es la clasificación de Lugano, en donde es bastante parecida. Tenemos el estadio 1, en donde hay solamente una región ganglionar afectada o una región extraganglionar. El estadio 2, en donde hay 2 o más regiones ganglionares, pero están de un mismo lado del diafragma, o hay afectación extraganglionar localizada, o ambas. En el estadio 3 hay regiones ganglionares a ambos lados del diafragma, superior e inferior, o hay afectación extraganglionar localizada o ambas. El estadio 4 es cuando ya hay afectación diseminada de órganos extralinfáticos, ya sea que estén afectados o no los ganglios. Y además a estos 4 estadios se le ponen letras. Por ejemplo, la letra A representa la ausencia de síntomas sistémicos. La letra B representa la presencia de estos síntomas sistémicos. El sufijo E se agrega si hay extensión y el sufijo X o la palabra bulky se agrega si existe enfermedad voluminosa. Y luego tenemos otros 2 scores, que son el puntaje de pronóstico internacional, que nos sirve para ver la gravedad de esta neoplasia. Este puntaje de pronóstico internacional tiene en cuenta el valor de albúmina, el valor de hemoglobina, el sexo masculino es un factor de riesgo, el estadio de la enfermedad, la edad y el recuento de glóbulos blancos y de linfocitos. Y según las guías argentinas, se usa el índice de Hasen-Claver, que tiene en cuenta parámetros o determinaciones bastante similares al puntaje de pronóstico internacional. El tratamiento, va a ser con el esquema ABBD, que son las drogas doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Se administran 2 ciclos. Eso es para el estadio intermedio, que acá, además del esquema BBD, se plantea el esquema BACOP. El esquema BACOP, este es el estadio avanzado en donde vuelve a plantearse tanto el tratamiento con el esquema BACOP o el esquema ABBD. El esquema BACOP incluye bleomicina, etoposio, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona. Ya habíamos charlado un poco de estos la comparación entre estos 2 esquemas de quimioterapia. Esto lo saqué de otra guía en donde también plantea que en estadios avanzados propone 6 ciclos con ABBD y dejar el esquema BACOP para pacientes jóvenes o que tengan un índice de pronóstico internacional alto. En esta diapositiva vemos cómo se administra el esquema ABBD. Por lo general se administran cada 2 semanas durante un periodo de 2 a 8 meses. Y acá esta es una revisión de Cochrane en donde se compararon el tratamiento de quimioterapia con el esquema BACOP versus el esquema ABBD. Esto ya lo hemos visto por nuestro paciente que hemos tenido con linfoma de Hodgkin, pero básicamente lo que muestra es que la evidencia nos habla del tratamiento a favor del esquema BACOP. Más la calidad de esta evidencia es alta. Y hasta ahí llegamos con el linfoma de Hodgkin. Ahora pasamos al linfoma no Hodgkin, que se define como una neoplasia linfoide que deriva de los linfocitos B en el 90% de los casos. Afecta a varones entre 20 y 40 años. Es idiopático, pero hay factores de riesgo como ser infecciones virales, inmunosupresión, enfermedades autoinmunes e infección por Helicobacter pylori. Se clasifica según las alteraciones genéticas. Después tenemos la clínica, en donde vamos a tener síntomas B, que ya lo dijimos, la fiebre, la pérdida de peso, la sudoración nocturna. Adenopatías periféricas, que siguen siendo indoloras, asimétricas. En el linfoma no Hodgkin, la localización más habitual es retroauricular, femoropoplitea y mesentérica. Y la afectación extraganglionar es frecuente y te vamos a tener entonces hepatosplenomegalia. Por lo general, cuando el linfoma no Hodgkin es agresivo, en el mayor porcentaje de los casos es un linfoma no Hodgkin de células B, estos síntomas tienen un inicio agudo o subagudo. En cambio, cuando no son agresivos, la presentación es más insidiosa. El diagnóstico es el mismo que el linfoma Hodgkin, biopsia más inmunohistoquímica.
De nuevo se va a seleccionar un ganglio que en lo posible vamos a tratar de que mida más de 1,5 por 1,5 o más de 2 centímetros, ya que los más pequeños tienen poco rédito. Que este ganglio haya persistido por más de 4 o 6 semanas y que haya aumentado progresivamente su tamaño. En la fotito de abajo vemos la inmunomarcación, que también es importante para hacer el diagnóstico del linfoma no Hodgkin. Otros exámenes complementarios, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis y el PET para ver la extensión y la gravedad de la enfermedad, la PAMO, que en este caso es más importante que en el linfoma de Hodgkin. ¿Por qué? Porque en el linfoma no Hodgkin se disemina a través de la médula ósea, entonces puede haber compromiso de la médula ósea. Podemos solicitar LDH y beta-2 microglobulina, que se ven elevados en tumores que tienen alto índice de proliferación y nos sirven para el pronóstico. Proteinograma por electroforesis, ya que si hay hipogamaglobulinemia, esto no va a aumentar el riesgo de infecciones. El ecocardiograma previo al empezar el tratamiento. De nuevo, también tenemos que estadificar y establecer el pronóstico de mi paciente. Se va a establecer vamos a usar el status performance para ver qué características tiene mi paciente. Sabemos que un estatus 0 es un paciente que está completamente activo y un estado 4 es un paciente que está discapacitado en bastantes actividades de la vida diaria. La estadificación es con la clasificación de Lugano, que es la misma que describimos anteriormente, y el índice internacional de pronóstico para el pronóstico, como su nombre lo indica. Y el tratamiento también es con quimioterapia, pero con otro esquema, ni ABVD ni BACOP. En el linfoma no Hodgkin se usa el esquema R-CHOP, que incluye rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona y en caso de neutrófilos menor a 1000 vamos a indicar también factor estimulante de crecimiento de colonias. Para los estadios localizados se pueden hacer 4 ciclos de este esquema de quimioterapia. Se va a controlar con PET y si el PET sigue estando positivo se va a hacer radioterapia del campo afectado o trasplante hematopoyético. En estadios avanzados se hace quimioterapia por 6 ciclos más radioterapia. Acá vemos este esquema, por lo general se administra durante ciclos de 21 días, como se ve en este calendario. Y en estas últimas diapositivas lo que describí son efectos adversos del tratamiento quimioterápico que me pareció interesante para los pacientes que nosotros tenemos internados y que muchas veces vemos estos efectos adversos y bueno, tiene consejos o ideas o explicaciones bastante sencillas que me pareció que podríamos utilizar con los pacientes que tenemos internados por linfoma. Bueno, la pérdida de pelo, en donde se le puede sugerir al paciente que use un shampoo, un cepillo suave para no aumentar la pérdida de pelo, evitar el uso de secador y otras tinturas o productos que puedan dañar el cuero cabelludo, proteger del sol y del frío, las náuseas y los vómitos con la correspondiente tratamiento con antieméticos, la hipoplasia y la aplasia medular, que es saber que puede comenzar algunos días después de recibir el tratamiento, pero que el punto más bajo le va a alcanzar hasta semanas posteriores al tratamiento. La mucositis, podemos advertirle acerca de la faringitis, esofagitis, enteritis o proctitis, decirle que puede tener sequedad bucal, quemazón, dolor, diarrea, sangrado y sugerirle una buena higiene bucal, lavarse los dientes con un cepillo de dientes suave, beber abundantes líquidos, masticar chicles o caramelos sin azúcar para favorecer la salivación. Alteraciones en el gusto, por lo general se recupera cuando finaliza el tratamiento. Alteraciones en la coloración de la orina, esto es producto de la medicación, por ejemplo la doxorubicina que tiene un color rojo y por ende la orina puede tener esta coloración también. Las parestesias en manos y pies, esta neuropatía periférica se debe al efecto de los fármacos sobre los nervios y aumenta con el número de ciclos recibidos, pero mejora al finalizar el tratamiento. Las alteraciones en la piel, que se vuelve más seca, puede presentar prurito, enrojecimiento o incluso alguna erupción cutánea. Protegerse del sol e hidratar adecuadamente.
Cansancio y debilidad, se le puede estimular, se le puede indicar o sugerir ejercicio de forma regular como caminar o ejercicio de fortalecimiento. La disminución del apetito, esperable, por lo cual vamos a sugerir comidas pequeñas y frecuentes con alimentos que sean de alto contenido calórico y proteico y apetecible. Evitar los líquidos con las comidas para evitar la saciedad precoz. Suplementos nutricionales en horarios que no le hagan perder el apetito de las comidas principales. La tromboflebitis, advertirle al paciente sobre que esto puede ser un efecto adverso o una complicación del tratamiento y advertirle que consulte inmediatamente. La diarrea, por lo cual hay que beber abundante líquido a lo largo del día y consultar si hay 6 o más deposiciones durante más de 2 días. También si hay heridas o fisuras en la zona anal, sangre en la orina o en las heces. El dolor abdominal, más frecuente si se recibió radioterapia, ilioparalítico, en donde el paciente va a tener un dolor abdominal tipo cólico, intermitente, pérdida del apetito, vómitos, incapacidad de evacuar e inflamación del abdomen. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias.